Entonces, sí, a tu pregunta, yo sí creo que la mayoría transversal, provincial y periférica se puede reeditar. Pero digo más, creo que la izquierda puede ganar en votos y en escaños. No estoy Oye, diciendo el 2023, ¿eh? Y hace 8 años, e insisto que actualmente los que están, si hay fichajes, fenomenal, pero los que están, no hay un problema de jugadores, probablemente de dirección de juego, de dirección de Estado, es decir, de planteamiento, pero los que estábamos hace 8 años, no habiendo con los que están ningún problema, estábamos en una situación peor, ¿eh? Éramos cuartos. Éramos cuartos. Quedamos primeros. Entonces, esto es una situación que, por supuesto, puede entrar en relanzada y en remontada. una pregunta Más por sí, ambiente. a una pregunta sí que tienes que contestarme. Con Dime. todo el análisis que has hecho tú antes, además súper analítico como siempre, yo deduzco que consideras que Pedro Sánchez el año que viene puede volver a gobernar. Bueno, es que yo siento que la izquierda puede ganar las elecciones y voy a nuestra audiencia voy a explicarles algo bien sencillo. Si veis las cifras, cuando las llevamos en crudo ya, en realidad el PP y Vox, en fin, el consorcio, yo no digo coalición, me conoces, soy fino en el lenguaje, Sí, digo consorcio porque no se están explicando el proyecto todavía, parece como que es un matrimonio de conveniencia, vale, bueno, pues el consorcio PP y Vox está en 186 escaños, es decir, estás a 10 escaños, que estoy pensando en este momento en las provincias, para el penalti. Y esto, en fin, sin que empiece el partido a jugarse y que empiece la competición en fuego real. Que, en mi opinión, las elecciones generales, lo lógico sería que fueran en julio del 2027, bajo mi punto de vista. Ya te adelanto que municipales y autonómicas, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, que es algo que el bloque de la derecha no está viendo, y ya veríamos que la Comunidad Valenciana está en juego. O sea, Valencia podría quedarse en manos de la izquierda. Nadie está diciendo nada. Entonces los partidos hay que jugarlos. Y a partir de aquí tiene que ganar, en mi opinión, el mejor. Por supuesto que tú tienes que hacer una crítica política, pero tú tienes que tener bien claro qué proyecto ofreces. Y ese es tu diferencial. Siguiendo tu juego de catenacho, sí, es un puro contragolpe. En este momento lo que te ofrece el bloque de la derecha y es limitado. ¿Por qué? Pues porque en realidad, bueno, pues ante las grandes preguntas que la mayoría transversal, plurinacional y periférica que gobierna ahora España, pues también se tienen que hacer ellos. Pongo un ejemplo. Bueno, pues ¿creemos en una España en la que caben muchas Españas? En el caso del Partido Socialista, incluso la de Paje, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿O creemos en una España en la que solo cabe una, que es la que promueve el consorcio PP y Vox, que muchas personas del PP probablemente no creen en ese planteamiento uninacional? Bien, algo tan básico como esto, que luego hay que hablar de vivienda, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de inmigración, bueno, pues de los presupuestos sociales. Algo tan básico como eso, si no lo tienes, no tienes un proyecto anclado. Entonces, no es fácil encontrar en el consorcio PP y Vox algo tan sencillo como esto a una única cuestión, ¿no? Y por eso lo es, pues cometen errores no forzados por todas buah, partes, ¿no? todos los Pero días, bueno, todos los es días. natural porque están jugando a... Bueno, decías el catenacho, voy a poner, cuando yo era pequeño había un delantero que se llamaba Julio Salinas, que decíamos que jugaba al fallo. Sí. Pues es un poco lo que sucede. Entonces, sí, a tu pregunta, yo sí creo que la mayoría transversal, provincial y periférica se puede reeditar. Pero digo más, creo que la izquierda puede ganar en votos y en escaños. No estoy Oye, diciendo el 2023, ¿eh? Y hace 8 años, e insisto que actualmente los que están, si hay fichajes, fenomenal, pero los que están, no hay un problema de jugadores, probablemente de dirección de juego, de dirección de Estado, es decir, de planteamiento, pero los que estábamos hace 8 años, no habiendo con los que están ningún problema, estábamos en una situación peor, ¿eh? Éramos cuartos. Éramos cuartos. Quedamos primeros. Entonces, esto es una situación que, por supuesto, puede entrar en relanzada y en remontada. ¿y qué no Para mí sí. conocemos, Iván? Porque la impresión, tú sabes, en este momento no te voy a explicar yo el antisanchismo que hay, pero a la vez hay que reconocer que al final, en una situación tan compleja que está viviendo el PSOE y el gobierno, pero especialmente el PSOE, con casos de corrupción prácticamente, no digo diario, pero prácticamente casi. Sentencias condenatorias ya del que fue su secretario de organización Ábalos, de Coldo,
Hoy hemos conocido también la sentencia condenatoria a inhabilitación de su hermano. Tenemos el juicio todavía con su mujer, Santos Cerdá. Quiero decir, hay una cantidad de problemas en los tribunales enorme, que luego comentaremos un poco tu opinión al respecto, que la realidad que a pesar del antisanchismo, pues también hay un sanchismo tremendamente fuerte, ¿no? Todavía. Es decir, el techo o el fondo del PSOE no sabemos dónde está, o probablemente sí lo sabemos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué no estamos conociendo personalmente de Sánchez que le daría todavía más opciones de repetir como presidente en las nuevas elecciones y que deberíamos conocer desde tu punto de vista? Para mí está el padre, está detrás del profesional la idea de España que tiene, como ciudadano, ya no solo como presidente, que tiene que ver con el reencuentro total, que tiene que ver con unir generaciones, unir territorios, unir también ideologías, aunque tú estés en un cuadrante en la izquierda. Bajo mi punto de vista, ¿cuáles son las cuestiones que siempre le han motivado? Él ya está en una etapa de su vida en la que pasa del segundo acto para el tercero. Y todas esas cuestiones, con el balance de 8 años de presidente, que es el segundo presidente más longevo de la democracia, para mí pueden ayudar a ya no comunicar, ¿vale? No hablo de relato ni de narrativa, sino entender los actos de Pedro Sánchez, ¿no? Tiene diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de como marido, pues bueno, en fin, desde los 5 días de abril queda constatado que es un ámbito que también se ha tenido que hacer público, y con esa carta en la que pues no hay ningún logo, no hay ninguna referencia, sino que es un esposo que explica una situación que hemos visto luego meses después, pues prácticamente 24 meses después, pues la situación actual, ¿no? Y también, pues como estabas comentando, lo que ha pasado también con su hermano, ¿no? Bueno, todos esos planos, que no pasa casi nunca, en un proceso de deshumanización extraordinario, los tenemos en la agenda pública, ¿eh? A ver, la pregunta del millón. ¿Por qué el Partido Popular, por qué Feijóo de pronto lleva unas semanas diciendo que hay que pasar página, respetamos la decisión sobre la ley de amnistía, el independentismo catalán ya no es una amenaza para España, que es tremenda esa frase? Claro, la única posible respuesta para mí es que Feijóo cree que Junts va a formar parte de su ecuación para ser presidente. Si no es con moción de censura, pues será después de las elecciones, pero no sé qué matemáticas tiene en la cabeza Feijóo como para pensar que, pues eso, que lo mismo puede ser presidente con Junts y no con Vox. Bueno, yo saber cuáles son las matemáticas que tiene Feijóo en la cabeza, pues ni puedo ni quiero, ¿no? Pero es evidente que a él le interesa un acercamiento a Junts y al PNV. La relación con ambos es mala, ¿eh? No es mejor con unos que con otros. Pero le interesa ese acercamiento, uno, por lo que tú comentas, porque en función de la aritmética que salga tras las próximas generales, si sumase pues con PNV y Junts, pues se ahorraría a Vox. Lo que pasa es que le hemos escuchado decir que él no tiene ningún problema para gobernar con Vox. Yo creo que una cosa es votar y coincidir en votaciones, y otra distinta es ser socios o ser el apoyo fijo en el Parlamento en un futuro. Para que pase todo eso, no tendría que haber un matrimonio entre Feijóo y Abascal. Es decir, mientras esté Vox en la ecuación, es muy complicado que Junts pueda sumarse. Ya lo hemos escuchado antes, Aznar le ha lanzado una advertencia clarísima: la mayoría será nacional o no será. Y hay una tensión interna sobre la estrategia de Feijóo con Junts en el seno del PP y en los satélites del PP. Creo que además Aznar, que fue el del pacto del Majestic, lo que hace es él y luego Ayuso, ¿no? Le marcan esa línea de no, por ahí no, tiene que ser Vox o nada, ¿no? Pero claro, también es cierto que si tú miras las encuestas, el PP no sube, quien sube es Vox, con lo cual me imagino que no tiene una estrategia clara. Tú quieres arrancarle votos al PSOE descontentos, o el tópico, pero que existe, del votante de centro moderado, que aquí en Cataluña también lo hay, y a la vez no quieres perder por la extrema derecha. Pues eso yo creo que juegan también a ambos discursos. Ahora bien, él aquí vendió una imagen de moderado que algunos sectores compraron,
que él intentó cultivar al principio y que ahora había abandonado. En sus últimas visitas, pues bueno, ha hecho una de cal y una de arena, pero sí que está intentando acercarse a determinados sectores, sí.